les sale todo mal. Vos decís que cada paso que da la supuesta oposición al gobierno para tratar de afirmarse, se hunden más. Estamos en el mejor de los mundos. Los delincuentes no saben qué hacer. La casta no sabe qué hacer, no le encuentra la vuelta. Y que Messi firme la camiseta para Milei es valioso y es fabuloso, porque Milei está sacando adelante a la Argentina. Si hubiera firmado la camiseta para Cristina, hubiera firmado la camiseta para una delincuente. Entonces no es todo equivalente y todo algo que debe leerse en el universo simbólico de la política. Hay una realidad. Gracias, Damián, muy amable. Un abrazo. Un placer, abrazo grande, chicos. Está con nosotros Alejandro Rosichner, es filósofo, es escritor, ustedes lo siguen, lo conocen muy bien. ¿Qué tal, bienvenido. Alejandro? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Discutimos un poquito de Messi, no del fútbol de Messi, sino de esto que vamos a ver, porque queremos tu opinión como analista de la realidad, porque ahora se discute a Messi porque le mandó una camiseta al presidente Milei. Creo que uno de los referentes del kirchnerismo, un tal Brancatelli, lo escuchamos, a ver, decía esto. Bancás a este presidente. Cuando esto explote, cuando esto caiga, vamos a ir a buscarte. Hay otro más, mirá. Lo que estoy diciendo, Leo, para que no te llegue cambiada la historia a España, si igual sé que no mirás televisión argentina, pero si te llega, no te voy a amenazar, no te amenacé de muerte, no te quiero matar, te amo, te quiero. Mis hijos, sos el ídolo de mis hijos, Leo. Futbolísticamente, como te digo, como les dije a todos, fui al Mundial, lloré, me emocionás, Leo. Lo que estoy diciendo es, la gente te necesita, el pueblo te necesita, Leo. Necesitamos que pongas los huevos sobre la mesa, que digas esto no va más. Trocer en chancleta, le decían en el barrio, ¿no? A esto. ¿Qué pasó acá? ¿Qué ves? Yo no sé si hacemos bien en prestarle oídos a semejante personaje. Ajá. O sea, no tenemos temas para conversar entre nosotros, que tenemos que escuchar lo que dice alguien que no merece ningún respeto y dice cualquier cosa. Por otra parte, pero el presidente le dedicó un tuit, un posteo. A ver. Muy fuerte. Para mí la reflexión es, ¿cuál es el proyecto político del kirchnerismo hoy en día? ¿Cuál es? Eludir la cárcel. O sea, están completamente desconcertados, no saben qué hacer con un presidente que patea tableros, al que le va bien, que está logrando éxitos y tiene un acompañamiento popular gigantesco. Hubo un tuit muy fuerte recién de Caputo que dice que el kirchnerismo entró en etapa enfermedad. Porque de la dijeron que había renunciado, claro, el ministro Caputo. No estoy de acuerdo con Caputo, creo que el kirchnerismo es una enfermedad de origen. Epa, ¿por qué? Y, ojo, no quiero criticarte, Toto, pero no, está bien señalado, me parece a mí, el rumbo de la interpretación patológica. Yo creo que hay una patología en la negación de la realidad que acompaña al proyecto kirchnerista. Lo vamos a leer para que la gente que recién se suma entienda. Claro, dice Caputo, esto pues había rumores de renuncia, etcétera, y responde. Se instaló en las redes. El kirchnerismo entró en etapa enfermedad. Desde La Libertad Avanza, como responsables de estar arreglando el desastre que dejaron, les deseamos una pronta recuperación. Alejandro. Desde el kirchnerismo instalaron que había, apoyado por algunos, que el ministro estaba por renunciar. O sea. Perdón, instalaron, no, es una noticia que circula en el micromundo de X y en el micromundo del periodismo dedicado a estas cosas. El votante común, la realidad, ni se entera de semejantes idioteces. Me parece a mí, por suerte. Nosotros que estamos siguiendo la política, nos asustamos, nos indignamos. Pero en todo caso, ¿qué vemos de la acción, no? Que busca desestabilizar o instalar una fake news. Veo desesperación. O sea, esto no se lo cree nadie. Me parece que es la desesperación de tener que inventar cosas. Como ellos viven en un mundo, digo, los K, ¿no? Viven en un mundo de símbolos, en un mundo de fantasía, porque nunca han podido reconocer el valor de la producción, el valor del capitalismo, el valor del orden económico, el valor de, digamos, de combatir la delincuencia. En todos los planos el kirchnerismo es una fantasía que engancha, por supuesto, con mucho votante fantasioso que tiene ese mismo problema o esa misma enfermedad, como señala Caputo. Me gusta la línea de esa interpretación que pone en relación una posición política con un origen, digamos, patológico, psicológicamente enfermo, ¿no? Hablabas recién de Kicillof y de la inseguridad. Recién Luis Gasulla nos mostraba este video que ocurrió hace ya un tiempo, ¿no? Pero habla de un momento de abucheo a Kicillof. ¿Por qué lo abuchean acá? Y esto no es ahora, después de la ola de seguridad. En noviembre, creo. En noviembre, ya lo abucheaban al gobernador. ¿La gente se está dando cuenta de lo que es el kirchnerismo, más allá de su simpatía por el peronismo, por el kirchnerismo de los últimos 20 años? Viste que
La gente es un concepto muy difícil, porque uno proyecta en la gente cualquier cosa que imagine. Y en ¿Opinión realidad, pública te gusta? No, quiero decir, no, es válido el concepto, lo que quiero decir es muy difícil de determinarlo. Habría que hacer estudios minuciosos para saber realmente dónde está la opinión pública mayoritaria de la provincia de Buenos Aires. Lo que creo que es claro es que estamos en un mundo, en un momento de grandes contrastes, ¿no? Y que esos contrastes yo espero orienten el voto. Contrastes me refiero a la acción del Ministerio de Seguridad Nacional, que combate el delito, que tuvo grandes éxitos en Rosario, y a la acción indiferente de la gestión de seguridad de la provincia de Buenos Aires, que por otra parte hay que leerla, creo, claramente en la línea de que el kirchnerismo siempre fue cómplice del delincuente, porque son ellos mismos. En origen, delincuentes. Te pregunto esto como filósofo. Lo planteó Javier Alonso, el ministro de Seguridad, lo planteó Mariel Fernández desde Moreno, uno de los municipios que estos días fue noticia por la inseguridad. Decían que parte o la gran parte de estos hechos que mostramos estos días de inseguridad no tenían que ver con inseguridad en sí misma, sino con que la gente está más violenta, con relaciones interpersonales que están más virulentas. ¿Qué análisis haces filosóficamente, no? Me parece que son pretextos, son idioteces que dicen para tapar el sol con la mano. Muy claramente están eludiendo una responsabilidad. Y filosóficamente, si querés, entre comillas, podemos decir que este nuevo momento de la Argentina es un paso adelante en términos de responsabilidad. Es el país que se está haciendo cargo de sí mismo, que no va a gastar más de lo que tiene y que pide que cada sujeto se haga cargo de sus acciones. Entonces, un delincuente no es ya la víctima de la sociedad ni alguien que puede enmascarar sus actos en una fantasía simbólica. Tiene que hacerse cargo. Cometió un delito, la ley se le debe aplicar. Esto es pasar en limpio el mundo, pasar en limpio la sociedad, pasar en limpio la Argentina. Me parece que es un gran paso para nosotros. Luis. Cruces entre el presidente y Axel Kicillof. Mirá la nota, fuerte cruce entre Kicillof y Milei por inseguridad y economía, con chicanas, ironías y críticas. Ahí lo están viendo, acá lo tengo. Fíjate que Toto Caputo, a propósito de este intercambio de chicanas, ironías y críticas, lo que recién comentaban, dijo que el kirchnerismo entró en la etapa enfermedades de la Libertad Avanza como responsables de estar arreglando el desastre que dejaron. Les deseamos una pronta recuperación. Y ahí está, el conflicto se encendió cuando el gobernador publicó una extensa columna, la del diario La Nación, en la que cuestionó duramente la gestión del presidente. Además le exigió la devolución de 750.000 millones. Corrijo, la columna de Kicillof no salió en La Nación, la de Milei había salido en La Nación. Milei, ayer. Que según él, La Nación le quitó a la provincia. De estas cosas quizás no se habla tanto como lo que no quería hablar Rosicchner, que para mí sí es importante, porque el kirchnerismo cree que se adueñó de las causas nobles, incluso que Messi les pertenecía. A mí me interesa, dentro de todo este tema, destacar la idea de que dólar atrasado es una manera de pensar la economía y el país, y es una manera que tiene que ver con la Argentina del fracaso, que tiene que ver con la Argentina del delito, del wokismo. Es decir, hay una familia conceptual. En el nivel de la economía se habla de dólar atrasado, y como nosotros solíamos pensar en esos términos, todavía calza cierta visión crítica, a mi gusto hoy en día indebida respecto al gobierno, y estamos como aprendiendo a mirar las cosas de nuevo, ¿no? Milei en el artículo de ayer explica que dólar atrasado es un concepto falso, inadecuado, también Caputo lo dice todo el tiempo, ¿no? Me parece que hay como una especie de barajar y dar de nuevo en un montón de universos de pensamiento en donde los conceptos que usábamos antes ya son caducos. Es interesante esto que planteas, porque sería un cambio, así como llega un presidente sin partido político a gobernarnos desde una narrativa absolutamente muy distinta, por momentos provocadora, que te pone a pensar o pone a la oposición desorientada con reacciones. Vos proponés que hay todo un modelo ahí. Todo el tiempo provocadora. Me parece que es una política de patear tableros y que los votantes agradecemos porque estábamos repodridos de la Argentina delictiva, del fracaso del universo populista y de los kirchneristas. Y creo que hay una mayoría que encuentra en este movimiento, digamos, de patear tableros y en esta nueva realidad un alivio y un entusiasmo nuevo respecto de la Argentina posible. Interesante, ¿no? Interesante. Pero vos fíjate lo que también mencionaba antes Hugo cuando le preguntó a Rosicchner, y que también tiene que ver con patear tableros, ¿no? El fútbol supuestamente, insisto con esto, unifica a la sociedad, une a la sociedad.
¿Y se puede ser tan fanático que dejás de querer a un astro futbolístico porque le regaló una camiseta a un presidente que no te gusta? Si no, que perdón, encima después de periodistas deportivos tuvieron que salir a aclarar. Guarda que Messi igual firmó un montón, dicen desde el entorno de Messi que firmó un montón de camisetas y que las tamparon después, como que tuvieron que separar a Messi de todo este escándalo. Hay que meterlo preso. O sea, no va. Messi es de igual viste que Messi nunca se quiere meter en política. Y es por esto, porque en la Argentina hablas de política y es como... porque hay un sector... Hubiese pasado lo mismo si hubiese a ver, si la camiseta era para Cristina. En la Argentina hablas de política o un astro habla de política y quedás o de un lado o del otro y se destruye todo. Yo creo que ahí hay que pensar otra cosa, que tiene que ver con las limitaciones del análisis político. Cuando nosotros leemos los fenómenos en términos de análisis políticos, decimos, bueno, Messi podría haber firmado para Cristina, pero hay una realidad, y que Messi firme una camiseta para Milei es valioso y es fabuloso, porque Milei está sacando adelante a la Argentina. Si hubiera firmado la camiseta para Cristina, hubiera firmado la camiseta para una delincuente. Entonces no es todo equivalente y todo algo que debe leerse en el universo simbólico de la política. Hay una realidad. Y si nosotros perdemos de vista esa realidad en el análisis político, nos volvemos tontos. No, está bien. A lo que voy con esto no hablo de vos, hablo del análisis político. A lo que voy es que rápidamente salieron muchos a decir, guarda, que en realidad Messi no sabía que la camiseta era para él, etcétera. ¿Pero por qué? Porque en la Argentina, y esto me parece interesante debatirlo, que una persona que no es de la política y que es alguien muy querido por todos como Messi hable de política, es como, pero a Messi le da miedo hablar de política y no le da miedo patear un penal. Yo no te acepto del todo la formulación hablar de política. Yo diría, posicionarse, claro. Yo diría, ¿apoyás a delincuentes o apoyás a no delincuentes que están sacando adelante el país? Si no, decimos, bueno, habría que haber un punto intermedio entre los judíos y Hitler, ¿no? Con el argumento de que todo mal hizo Hitler. No, hay que rescatar. Y no, hay claramente un bando que sí y un bando que no. Esto me parece importante en el análisis que vos hacés. Vos relacionás el kirchnerismo con la delincuencia. Vos decís que... No la relaciono yo, es la realidad. Ese es el punto. No es un análisis que yo hago. Están los hechos, están los juicios, están las causas. Está toda esa serie de personas, digamos, que defienden el feminismo y han cometido todo tipo de atrocidades respecto a las mujeres. No es un nivel... A eso voy. Creo que tenemos que ir más allá de creer que esto es un nivel de análisis. Hay una realidad y tenemos que ir aprendiendo entre todos, no los estoy acusando a ustedes, tenemos que ir aprendiendo a ajustar el análisis a la realidad, porque si no nos quedamos como en una especie de vacío medio extraño, ¿no? A ver, Luis. Esto pasaba hace un tiempo atrás, ¿no? Diego Armando Maradona también tuvo su apoyo incondicional una y otra vez cuando le regaló la camiseta a Néstor Kirchner, cuando se la regaló también a Nicolás Maduro en Venezuela. Con Fidel la Castro. Diferencia a mí me parece, y acá meto una opinión, es que ningún comunicador profesional se le hubiese ocurrido amenazarlo de muerte a Diego Armando Maradona. No, o criticarlo a Maradona. Y Maradona sí era claro, ¿no? En sus posturas políticas. Sí. Después no salía nadie a decir, no, en realidad la camiseta no era para tal. Y nadie bastardeó a Maradona, en este caso, fíjate vos la diferencia, ¿no? Porque yo no me acuerdo, o sea, podés decir no te gusta o que está... Pero en general, el ídolo Maradona no se discutió en esos términos, desde el punto de vista futbolístico. Claro, pero igual vuelvo al punto. Sí. Lo digo de nuevo porque es algo que creo que dale, y para eso te invitamos. El punto no es que te juegues políticamente. El punto es si apoyás delincuentes o apoyás no delincuentes. Vos decís que ahí está la brecha. Claro. Y entonces a vos, cuando ves a Maradona con estas fotos, ¿qué te pasa? Me parece que Maradona, siendo un gran deportista, estaba completamente equivocado y que había como sectores de su personalidad muy involucrados con una vida delictiva, por decirlo así, una visión del mundo inmoral. En cambio, Messi es el topollillo, es probablemente la persona más querida del mundo vivo. Y es un tipo que, entiendo muy fácilmente, puede avalar o alinearse con un gobierno que está sacando a la Argentina del pozo. Claro, claro. Le decimos a los jóvenes que el topollillo era una figura que aparecía... García Ferré creo que era el autor, que aparecía a la noche para decirle a los chicos que duerman bien. Habría que buscar una versión más actualizada. No. Pero está bien lo que decís. Ahora, a mí me sigue resultando interesante, perdón que vuelva al punto. Vos decís que la Argentina se sumergió o empezó a nadar en el barro de la delincuencia a partir de 4 gobiernos kirchneristas, por ejemplo. Yo no diría que empezó a nadar en la delincuencia, porque creo que se sumergió. Incluso, digamos, la realidad es muy compleja, tiene vaivenes, es todo un despelote. Pero, por ejemplo, es evidente que el mundo kirchnerista es un mundo populista, que avala el delito, liberó delincuentes, no quiere estigmatizar a los delincuentes, no quiere estigmatizar a los pobres, ni sacarlos de la pobreza. Bueno, toda una serie de equívocos gigantescos. Ahora bien, de todas maneras, la Argentina en el periodo
kirchnerista fue mejor que la Argentina de los años 70, en donde las diferencias políticas se solucionaban con bombas, torturas, asesinatos, secuestros. O sea, la Argentina evolucionó de ese nivel de resolución de los conflictos políticos por la vía de la violencia a la infamia kirchnerista. Hemos dado un paso. Ahora creo que estamos dando un paso. Los procesos sociales son súper lentos y complejos. Entonces creo que hay que leerlos con cierta cautela. En ese proceso social vos incluís lo que Javier Milei denomina la batalla cultural, no solo la economía. Yo creo que la batalla cultural, por supuesto, es parte de un todo. La economía misma no es solo números, la economía misma no es solo economía, son formas de vida. Son, por ejemplo, la economía que dice no hay que gastar más de lo que se tiene, no hay que gastar más de lo que se gana, es una visión del mundo basada en la responsabilidad. No es solamente un factor económico de cuentas de alguien que hace anotaciones en una libretita, es una manera de ver el mundo. Por eso creo que el gobierno se caracteriza bien como libertario o como liberal, en el mejor sentido, porque tiene implícita una concepción de la libertad individual y del valor del individuo. En general, todo el populismo niega el valor del individuo para sostener y afirmar el valor de la masa, del pueblo, que es siempre un concepto fascista. Correcto. Entonces, ahí se desdibuja la realidad, porque ¿cuál es la realidad? Somos individuos responsables de nuestros actos, de nuestras acciones, de nuestra propia aventura de vivir. Alejandro, ¿qué opinás de la discusión por la famosa Agenda Woke? Bueno, me parece que la agenda woke es parte de esa familia de conceptos de la Argentina del fracaso, ¿no? Lo que decíamos es el dólar atrasado, el delito como víctimas de la sociedad, el wokeismo. Es toda una especie de configuración de conceptos que operan en distintas puntas para sostener una visión del mundo, que es una visión del mundo que creo que estamos ahora superando. ¿El feminismo también lo pondrás ahí? No, el feminismo no, la política de género desquiciada, ¿no? El feminismo, si uno piensa que hasta 1940 y tantos la mujer no votaba, pensamos que es una barbaridad. ¿Cómo no va a votar? O sea, claro. El feminismo es responsable de grandes avances sociales. Ok. Pero una cosa es el feminismo, otra cosa es la política de género que hormoniza menores. Ahí ya se fueron directamente al nivel de la fantasía absoluta. ¿Vos diferencias entre esas dos cosas? Obvio, me parece que sí, y entiendo que el presidente de igual manera. Esto que ha hecho el populismo o el kirchnerismo de intentar poner al presidente en contra de la homosexualidad es una boludez absoluta. Digamos, no se sostiene, nadie se la creyó. Finalmente se probó en la manifestación del fin de semana pasado que era un rejunte de gente impresentable que inflaba falsamente unas declaraciones y tergiversadas para juntarse a tratar de hacer una presión que, por otra parte, lo gracioso es que les sale todo mal. Vos decís que cada paso que da la supuesta oposición al gobierno para tratar de afirmarse, se hunden más. Estamos en el mejor de los mundos. Los delincuentes no saben qué hacer. La casta no sabe qué hacer, no le encuentra la vuelta. Vos decís que desde el kirchnerismo malinterpretaron los dichos del presidente. ¿Te queda alguna duda? Y por eso. Como diría, mira, no, como dice, no me acuerdo ahora, pero. ¿Te parece? ¿A vos te parece? Te lo pregunto por eso. Sí, por supuesto. Pero con toda intención. Entonces... Como con el tema universitario, como en todos los temas que sacan a la luz, torturan, tergiversan la palabra presidencial para que se acomode a la fantasía que ellos tienen y en donde quieren meter al presidente que está en otro lado. Vos decís que las palabras fueron tergiversadas. Quiero que me cuentes entonces qué fue lo que en realidad quiso decir Javier Milei. ¿Pero me lo contás después de la pausa? Porque tenemos un corte, ¿me lo contás después de la pausa? Ya venimos. Dale. Fueron malinterpretadas las palabras de Javier Milei. ¿Qué fue lo que en realidad quiso decir en Davos en tu visión? Me parece que él muy claramente apuntó en contra del exceso de la ideología de género, que tiene que ver con la hormonización a menores, con el cambio de sexo de menores, con el adoctrinamiento en las aulas, etcétera, etcétera. Podemos seguir esa lista, no la tengo ahora en la cabeza. No con la libertad individual. A Milei no le importa nada lo que uno haga, por el contrario, quiere que uno haga lo que quiera. El ejemplo Yo creo que si uno tiene demasiado wokismo o progresismo en la cabeza, le cuesta entender lo que dijo el presidente o no quiere entenderlo para defender posiciones con las cuales uno está identificado. Pero me parece que en Davos habló con total claridad. Aparte de que en Davos dijo otro montón de cosas muy importantes y muy buenas que creo que la política del progresismo intentó eliminar, subrayando esto y malinterpretándolo adrede. ¿Coincidís con lo que, por ejemplo, piensa Agustín Laje, que lo simbólico del kirchnerismo fue tan grosero o tan fuerte que hay que equipararlo y por eso se utilizan terminologías o algunas palabras que por ahí son nuevas o incluso aquello provocadoras de parte del gobierno?
¿Vos decís que el gobierno utiliza palabras? No. Por ejemplo, cuando se habla de mandriles, por ponerte un ejemplo, tantas otras, Agustín Laje lo explica del siguiente modo. Él dice que para equiparar todo lo simbólico que hizo el kirchnerismo hay que usar fuerzas similares o equiparar esos volúmenes, digamos, de contenido simbólico. Probablemente. A mí la visión del Laje me gusta, me parece que es una pieza importante en este nuevo despertar y no sé si llegaría a esa interpretación. Yo no la haría, pero no me parece incorrecta. Me parece que es el lenguaje del gobierno o de Milei, es un lenguaje fuerte, confrontativo y necesario. Porque con un delincuente no hay que tener diálogo, con una banda de delincuentes no se trata de hablar y tener respeto, se trata de ponerlos en evidencia y lograr aplicar la ley. Sobre la inseguridad quiero mostrarte este cruce entre José Luis Espert en la Cámara de Diputados con otro diputado, mira. A ver. Mientras otros cobran con violencia, no nos vengan con excusas. Mientras los delincuentes caminan como dueños de la calle y los laburantes corremos como fugitivos. No pedimos milagros, solamente pedimos que no se sigan enterrando inocentes a manos de delincuentes por culpa de un atorrante como Kicillof. Sí, atorrante. Se han expresado. Argentino, por favor. No hay seguridad sin autoridad. Pido por favor silencio. No hay justicia sin castigo. Diputada Moró. No miremos Diputada por otro lado. Moró. Delincuentes. Ustedes, kirchneristas, delincuentes y asesinos. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Le respondían los otros diputados. ¿Qué opinas? Me gusta mucho esta caracterización clara, prístina de delincuentes dirigida a quienes son verdaderamente delincuentes. Con esa vehemencia de Espert yo me identifico hoy en día. Me parece que eso es pasar en limpio las cosas. Alejandro, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Señor.